Pero tenemos en contacto directo a Vilca Fernández, expreso político de la dictadura de Nicolás Maduro y actual exiliado y coordinador de Resistencia Sin Fronteras. Vilca se encuentra ubicado en este momento en Perú, y allá están ocurriendo situaciones que yo quisiera que nuestro compañero Vilca pues nos las explique. Pero vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Vilca, al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar y compartir con ustedes acá en este espacio. Vilca, ¿qué está pasando en Perú? Hay gente que no le entiende cómo un presidente que no tiene menos de un año de haber sido electo y se presenta ahora en una condición ante la opinión pública realmente deplorable. De verdad que ha perdido toda base de apoyo, o la principal base de apoyo que tenía en el pueblo peruano. Pero cuéntanos tú que estás allá, ¿por qué se da esto? ¿Qué ha pasado en Perú? ¿Qué está pasando actualmente en Perú? No, bueno, la popularidad de Pedro Castillo ha decaído enormemente en estos últimos, o en estos 8 meses que lleva de gobierno. Es impresionante que en apenas 8 gobiernos ha cambiado el gabinete durante 4 veces, ha tenido más de 50 ministros. La incapacidad, un producto no solo de la inexperiencia, sino que una vez más que ha demostrado que estos sectores de izquierda radical son agitadores, pero no saben gobernar un país. Y la gran demostración que hoy tenemos es un Perú arrepentido, un Perú que está en el caos, porque precisamente tiene un gobierno que no sabe gobernar, tiene un gobierno que lo que ha hecho estos últimos 8 meses es todo lo contrario a gobernar. Ha generado caos en el país con las políticas que ha venido implementando. Si bien es cierto, hay un conflicto mundial, la invasión de Rusia sobre Ucrania ha generado un problema y ha generado mella en el tema económico y con el tema de los combustibles a nivel del mundo. También es cierto que Pedro Castillo no ha tenido capacidad, no tiene la visión de cómo controlar esto y del aumento del combustible de manera exorbitante y de lo que comenzó como un paro de transporte de carga en la provincia, desencadenó a miles y millones de manifestantes en la calle que hoy no piden que se baje el combustible, sino que hoy piden que Castillo renuncie, ¿no? Lo que no ha logrado el Congreso, que a pesar de haber tenido en los últimos 8 meses 2 intenciones de vacancia, parece ser que los peruanos que llevaron al poder a Pedro Castillo hoy podrían sacarlo del poder. Y es que el día de ayer tuvimos una medida desesperada, o en la madrugada del lunes, una medida desesperada a medianoche de Pedro Castillo de generar un toque de queda para evitar las protestas que se estaban dando, las movilizaciones que se habían dando en el país, y la gente se rebeló a ese toque de queda. La gente no acató el llamado a no movilizarse y por el contrario se fue a la calle, y en la capital de Lima tuvimos la movilización más grande en los últimos tiempos, y fue una movilización espontánea, porque eso es importante. No ha sido promovido por los sectores políticos, sino los mismos ciudadanos se volcaron a las calles, y ayer tuvimos una manifestación realmente impresionante que luego terminó con disturbios hasta altas horas de la noche. Hoy el saldo son 18 a 20 heridos oficialmente, y se habla de entre 2 y 5 fallecidos producto de la protesta que se vienen dando. Sigue la provincia protestando, siguen los conflictos en la provincia, siguen los conflictos en Lima, y la gente ya no busca que haya un control de precios, que los precios bajen de los productos. La gente ya no busca que el combustible baje, ya la gente lo que busca es que Pedro Castillo se vaya del poder. Vilca, fíjate cómo son las cosas. Ese es un gobierno que fue elegido eh, por las promesas populistas que realiza, y por ese signo de izquierda que parece siempre está rondando la América Latina, vinculando el populismo con aparentes soluciones.
él no logró nada de eso, evidentemente. No, evidentemente no logró nada de eso y por el contrario, producto del mismo conflicto que hay, Lima cayó en un proceso de escasez, el aumento del precio de los productos hasta de un 5.000%, productos que costaban un sol, 2 soles, llegaron a costar 12, 15 soles, productos que costaban 2 soles 50 llegaron a costar 20 soles, otros productos que no se estaban consiguiendo en los supermercados. Eso ha generado un gran malestar en el bolsillo del ciudadano. Es importante decir que el Perú, el 70% lo mueve la economía informal. La gente vive del día a día. Y cuando tú llamas a un paro cívico, cuando tú llamas cuando tú llamas a un paro cívico, la gente empieza a movilizarse y el Estado, la respuesta que tiene a esto no es sentarse a negociar, no es darle solución a las exigencias de la población, sino lo que terminas diciendo es inmovilidad. Aquí no hay aquí nadie sale a la calle, toque de queda, automáticamente las pérdidas que genera en ese mercado informal son millonarias y que las pérdidas que se generaron el día de ayer para la economía del país fueron millonarias. Gente que estaba en las calles vendiendo su producto y que decía en la pizarra donde colocan los precios, lo que se leía era Castillo burro, Castillo renuncia, gente que votó y que eligió, le decía, te elegimos para solucionar los problemas, hoy queremos que te vayas, renuncie. Porque evidentemente no es precisamente el fuerte de estos sectores de izquierda, de la izquierda radical, gobernar y darle solución a la gente. Estos sectores de izquierda y el gobierno de Castillo no ha sido un gobierno distinto a lo que ha sido el gobierno de Maduro, a lo que fue el gobierno de Evo Morales, a lo que fue el gobierno de Correa o a lo que fue el gobierno de los Kirchner en Argentina. Es decir, los escándalos de corrupción en tan poco tiempo han sido exorbitantes. Y no precisamente hemos visto respuestas o políticas claras de darle solución a la gente de eso que se le prometió. No hay una estabilidad económica, no hay un crecimiento económico, no hay estabilidad laboral, no hay más empleo en el país, sino todo lo contrario. Todos los números son negativos para Pedro Castillo. Eso lleva a que es muy posible que si el conflicto continúa, esto lleve a la salida de Castillo del poder. Ahora, Vilca, ¿cuál es la situación de los venezolanos? Hay más de 1 millón de venezolanos en Perú, es la segunda migración más importante después de Colombia. ¿Cuál es la situación de los venezolanos en medio de todo este conflicto? Me preocupa lo que has dicho de que el 70% de la población depende del diario y allí hay muchos venezolanos. Evidentemente es preocupante porque el venezolano está en medio del conflicto. El 70% de de la economía del Perú es informal y el venezolano no está excepto de eso. El 90%, un 85% de los venezolanos en el país dependen de la economía informal, que sus trabajos son informales. Muchos tienen su propio trabajo, su propio negocio de emprendimiento. Y este conflicto social, este conflicto económico, los está llevando o a la quiebra o los lleva a endeudarse. Y en este país, si tú no produces a diario, hay muchísimos, cientos de miles de venezolanos que viven en una especie en esta especie de moteles, pagan la habitación a diario, tienen que pagar diario 15, 20, 50 soles. Entonces, si no trabajo hoy y no produzco hoy, no tengo que pagar la habitación. Y si no pago la habitación, me desalojan. Así de sencillo. ¿Entiendes? Entonces, es realmente preocupante la situación de los venezolanos acá, porque a medida de que avanza el conflicto, también se acumulan las necesidades y también crea una gran inestabilidad para el venezolano que está acá y mucho más para que está para ese venezolano que todavía no ha logrado sentar bases, que todavía está en un proceso de adaptación. Igual ocurre con los peruanos. Ojo, en Lima hay alrededor de 12 millones de habitantes y de esos 12 millones de habitantes, muchos son peruanos que han emigrado de la provincia y que están en las mismas condiciones. A pesar de estar en su país,
de las que están de las que están los venezolanos acá en el Perú, porque tienen documentación, tienen toda su legalidad, porque son peruanos, pero evidentemente no consiguen, no tienen la estabilidad laboral, porque precisamente la economía, en su mayoría, la mueve la economía informal, ¿no? Entonces, realmente lo que está hoy, lo que está establecido en el Perú en este momento es el caos, un caos social, un caos económico y un caos político, producto de un gobierno y un presidente que no está en capacidad para llevar las riendas de este país, que no está en capacidad para sacar adelante y para darle las soluciones a la gente, y que evidentemente el peruano hoy está arrepentido, porque está demostrado que no están en condiciones para gobernar este país. ¿Qué va a pasar? Hay que esperar cómo se sigue desenvolviendo en los próximos días, cómo reacciona la gente y cómo reacciona la clase política también. La clase política no ha podido, en las dos intenciones de vacancias que ha tenido a través del Congreso. Hay que ver si la gente va a acelerar en los próximos días y va a avanzar con esta solicitud de renuncia a Castillo, y hay que ver si Castillo tiene la capacidad de aguantar a un pueblo en la calle o por el contrario estaría renunciando. Lo cierto del caso es que la represión ya se está viendo, hay gran represión por parte de los cuerpos de la Policía Nacional del Perú. Ha habido también una reacción muy fuerte por sectores radicales de la población. Ha habido muchísimos saqueos en Lima y en las provincias, entonces los enfrentamientos han sido fuertes. Las Fuerzas Armadas hasta ahora Castillo no cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada parece mantenerse en silencio, entonces la situación es bastante compleja. Vilca, hay también otra situación que preocupa a la colonia venezolana, a los venezolanos en Perú, y es que precisamente esta inestabilidad política va en paralelo con un proceso de censo y de documentación, identificación de los venezolanos que están allá en Perú. ¿Esto pudiera afectar este proceso de regularización de los venezolanos? Bueno, no debería afectar, evidentemente, a ver, no debería frenarse, ¿no? De que va a afectar la situación político-social del país, afecta a todos los niveles. Acaban de extender hasta el 4 de julio, si mal no me equivoco, el censo y el tema de legalización con el CPP para que la mayoría, para que todos los venezolanos que están en el país puedan regularizar su situación. Esto no debería frenarse, no debería pararse, debería continuar, pero evidentemente la inestabilidad política que hay ahorita afecta a todo sentido. Yo, por ejemplo, ya voy para 2 días que no salgo de mi casa, porque no hay transporte, porque hay conflicto en todos lados, porque hay trancas, porque hay saqueos, y entonces uno no puede salir a trabajar, no puede estar. Todo cambia, genera instabilidad y se complica en lo social. Y los venezolanos tenemos que cuidarnos muchísimo más, porque donde haya un conflicto de calle, como lo que están habiendo, y veas a un venezolano cerca de ese lugar y se ha detenido, automáticamente va a ser deportado, ¿no? Y van a acusar a los venezolanos de estar interviniendo en el conflicto, y ya sabemos cómo actúan estos gobiernos de izquierda radical, que siempre están buscando cómo justificar lo que está ocurriendo. Entonces, también para nosotros como venezolanos hay que cuidarnos mucho, y ese es el llamado que estamos haciendo a nuestra comunidad. Ojo, no involucrarse en el conflicto, mantenerse muy alerta y tratar de no estar cerca donde están estos focos de manifestaciones, para evitar que seamos acusados de estar infiltrando o de estar promoviendo o de estar siendo pagados por la derecha o todo esto que se inventan estos sectores de izquierda cada vez que tienen un conflicto. ¿Y el tema xenofóbico no se alborota con estas protestas? Mira, en este momento realmente no se alborota, porque la población está sumada. Hoy quienes en el pasado no habían marchado, ayer salieron a marchar. Quienes en el pasado votaron por Castillo, hoy están pidiendo su renuncia. Es decir, hoy
hoy parece que hay una unidad social bastante importante en la exigencia a la renuncia de Castillo. Entonces, lo que más ha habido ha sido como una solidaridad automática de los venezolanos que dicen, mira, nosotros dijimos que esto iba a pasar. Y del sector de los peruanos diciendo, preguntando, a ver, ¿cómo fue allá? Es igual, comenzó igual el tema de Venezuela. O sea, hay mucha preocupación y por el contrario, sí se ha visto a la población peruana muy consciente de no permitir o de no querer permitir que este gobierno avance para evitar que termine el Perú como Venezuela. Entonces, hoy se entiende un poquito más la situación y el hecho de que hayan tantos venezolanos en el país por lo que estamos pasando nosotros en Venezuela. Porque hoy Castillo pues va en esa dirección. Bueno, muchas gracias, Wilka. Wilka Fernández nos estuvo acompañando durante la tarde de hoy, expreso político de la dictadura de Nicolás Maduro y un hombre conocedor y bregador, luchador frente al tema de la recuperación democrática en Venezuela. Muchas gracias, Wilka, y además cuídate porque las cosas, como tú dices, no están muy tranquilas allá. No, muchísimas gracias a ustedes. Seguimos luchando. Yo creo que esto es un tema más allá de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los pueblos. Yo creo que es un tema bien importante de todos los latinoamericanos, de luchar por que se mantengan las democracias, por recuperar las democracias. Ojalá Colombia eche un poquito la mirada hacia lo que está pasando en Perú con Castillo, mire hacia el costado lo que está pasando con Venezuela, vea cómo está la región y no caiga y cometa el mismo error que se cometió en el Perú, porque después es mucho más complicado repararlo. Así que seguimos luchando por la libertad, por la democracia de los países de Latinoamérica y evidentemente seguimos dando una gran batalla para poder recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Feliz tarde.